ese mandato que has emitido. Él les dice, puesto que yo estoy investido del poder divino, porque soy un rey que me ha señalado así Dios, entonces, como yo estoy investido del poder divino, yo puedo hacer y señalar y ponerles las leyes que yo crea. Y ahorita pagan ustedes ese impuesto. Y se unen todos, se une todo el pueblo inglés. Y entonces le dicen, cambia tu proceder, porque si no cambias tu proceder, nosotros somos los que te vamos a deponer y te vamos a someter a un juicio y te vamos a sentenciar a muerte. Cambia tu proceder. Y entiende que no tiene la popularidad necesaria para hacer valer su fuerza hegemónica de rey, y entonces les dice, vamos a firmar este documento. Y en el documento dice, nadie podrá ser molestado en su persona, en sus propiedades, en sus bienes, en su familia, si no es por mandato de ley. Y entonces ahí empiezan a protegerse los derechos humanos. Y nace, ¿cuál principio? El principio más importante que le da vida y que sostiene de la Constitución. Porque sin este principio, sin el principio de división de poderes, no existe ninguna Constitución en el mundo. Y es el principio de la legalidad. Está implícito en los artículos 14 y 16 constitucional. Pasan unos cuantos años nada más. Y en España, valga la comparación, en la provincia de Aragón nace el Justicia de Aragón. Y el Justicia de Aragón en 1265, o sea, escasamente 50 años después de lo que sucedió en Inglaterra, el Justicia de Aragón, valga el parangón, que también aquí surgen juristas quizás del mismo nivel de los como López de Haro, que fue el que le dio vida a lo del Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón también se convierte en un defensor de los derechos humanos. Y entonces vemos cómo van avanzando, porque le dicen al rey de Aragón, le dice el pueblo, se acerca el representante del pueblo y le dice, tú y yo somos iguales, tú y yo somos iguales, pero todos ellos y yo somos más que tú. Entonces entiéndenos y protege nuestros derechos. Y no le queda otra más que entender, ¿no? También estaba bajo la influencia de la cuestión de que Dios le había dado el poder y que Dios lo había investido del reinado. También estaba influenciado de eso, pero le dicen, en virtud de que no entiendes, entonces tú y yo somos iguales, pero ellos y yo somos más que tú, así que entonces obedece. Y obedece. Y nace Justicia de Aragón. Es un juez superior, un juez, y que es el que va a proteger los derechos humanos de los pobladores de la provincia de Aragón en España. Y así va avanzando esta corriente de los derechos humanos, que fíjense, hasta pleno siglo XXI es reconocido casi en su totalidad este grupo de normas que han protegido por siempre a la civilización y al ser humano, a la humanidad, que la han protegido, y hasta este siglo XXI es cuando se reconocen plenamente en el Estado mexicano. Fíjense qué triste, cuando desde 1215 en Inglaterra ya empezaba todo un movimiento. Por eso la Carta Magna, que es la carta más antigua del mundo, se ha sostenido hasta hoy, porque ha protegido los derechos humanos y porque los ingleses creen en ese documento ciegamente. Así debiera ser que nosotros creyéramos en el documento nuestro, así debiera ser, pero nos hemos dado cuenta al paso del tiempo de que no ha sido respetado debidamente. ¿Por qué? Por las autoridades.
También ahora en esta reforma, dejemos un poquito la cuestión histórica, y en esta reforma se reconocen dos derechos que para mí son importantísimos y que les llamo la atención a ustedes para que los analicen, los estudien y vean que tienen una trascendencia en la historia del derecho en México importante. Y es, primero, el principio pro homine. El principio, ahorita se los voy a explicar, el principio pro homine y el habeas data. Esas dos modificaciones que ha sufrido nuestra Constitución recientemente son fundamentales y les voy a explicar por qué. Les voy a decir, además de que ya se volvió en una Constitución local, en la de Guerrero, se acaba de reconocer de nuevo el habeas corpus. Son tres cuestiones trascendentales. El habeas corpus. Bueno, acerca del principio pro homine o el principio pro persona. Si un operador del derecho toma conocimiento de una controversia en la que tenga que aplicar una norma que proteja derechos humanos, pero hay otra norma que también protege derechos humanos en el mismo sentido, pero que va más allá, el operador del derecho tendrá que aplicar la norma que vaya a proteger con mayor eficacia el derecho humano del cual se trate, el que ustedes quieran. Eso es lo que es el principio pro homine o principio pro persona. Ese principio pro homine ya se está incluyendo, los que litigamos lo estamos incluyendo en el amparo. En el amparo indirecto y en el amparo directo se incluye el principio pro homine y los jueces de distrito y los magistrados tienen la obligación, y los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la obligación de reconocer ese principio. Es importantísimo. Ahora vámonos y por supuesto la convencionalidad, que ahorita la vamos a abordar. Y ahora vámonos al habeas data. El habeas data está ya reconocido en el artículo 7º de nuestra Constitución. ¿Qué es el habeas data? La protección de los datos personales de todo individuo que inste al órgano jurisdiccional. La protección de los datos personales de todo individuo que inste al órgano jurisdiccional. Porque antes, compañeros, nada más alguien cometía un ilícito grave, por ejemplo, cometía secuestro, y sabían quiénes eran los testigos, los ubicaban porque habían declarado en el acta, porque habían declarado en el juicio como testigos, y los amedrentaban, los ahuyentaban y no volvían a presentarse a atestiguar en contra del que había secuestrado. Ahora, compañeros, todos nosotros los que participemos en una denuncia penal, los que participemos en un juicio penal, los que participemos en un amparo de materia penal, tenemos el derecho a que nuestros datos personales sean omitidos por concepto del habeas data. Esto es importantísimo porque podemos proteger como abogados a nuestros testigos y que no sean espantados ni ahuyentados porque fueron a visitarlos y les dijeron: ya sabemos dónde vives y nos la vas a pagar si atestiguas en contra de nuestro camarada que es secuestrador. Entonces son otras dos modificaciones que tienen que ver con derechos humanos y que son importantísimas. Ahora vámonos al ámbito del habeas corpus. El habeas corpus nos dice: dame a la persona. Voy ante la autoridad y le digo: te presento un escrito de habeas corpus para que me presentes a la persona que tienes detenida, la autoridad que sea. Vamos con el juez superior, por supuesto, ¿no? No le vamos a decir a la misma autoridad, que es la que lo tiene incomunicado o que es la que lo tiene desaparecido. Vamos con el juez inmediato superior y le decimos: preséntame a la persona. ¿Con qué? ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en el habeas corpus. Preséntamela. Y ubicamos a la persona. Y sabemos si en efecto esa autoridad, la que presumimos que la tiene en su poder, que la tiene privada de su libertad y que la tiene en estado de
comunicación, sabemos que la tiene, y entonces tiene la obligación de presentarla. Es otra vertiente de lo que